Bueno, pues vamos a ponernos a pintar, que es muy divertido. Vamos a utilizar color acrílico negro, azul y blanco. Y bueno, pues unos pinceles. Yo en este caso voy a utilizar este, que es súper finito. Me gusta mucho cómo pinta. Y lápices también en colores marrón, blanco y en un rosita, más o menos. Vamos a utilizar también este bolígrafo porque no le he puesto las pecas, que se las vamos a poner ahora. Y unos bolígrafos rotuladores permanentes en color marrón, un pintapuntos o un buril para el diseño de las uñas, este que compramos para arreglarnos las uñas, que sea el más gordito y el más finito. Y bueno, pues pinceles de maquillaje para aplicar colorete y poco más. Vamos a ponernos rápido con ello porque se hace en un momento. Mirad, vamos a ponerle unas pecas que le quedan siempre muy graciosas a las muñequitas, más o menos así. Y ahora vamos a pintar. Vamos a poner pintura blanca, azul y negra. Negra muy poquito porque es la que vamos a utilizar solamente para la pupila. Tampoco hace falta que pongamos muchas cantidades. Mucha cantidad porque son muñecas muy pequeñitas y las caritas muy pequeñas. Un poquito de azul. Podéis utilizar pintura también textil, que también queda muy bonita. Bueno, pues vamos a comenzar pintando la parte blanco del ojo. Y sobre todo vamos a intentar no salirnos de la zona que tenemos pintada. Mirad, vamos a coger un poquito de azul y un poquito de blanco y vamos a hacer aquí una mezcla para hacer este tono azul más clarito, hasta que consigamos un color que nos guste para el color de los ojos. A mí me gusta un azul que no sea muy subido. ¿Veis? Un colorcillo así, clarito. Y ahora vamos a pintar toda el iris del ojo, siempre respetando los límites que tenemos dibujados. Vamos a coger un poquito del azul más oscuro y vamos a dar a la parte de abajo del ojito, haciéndole como una especie de línea. Así, solo como una especie de marca, nada más. Quitamos el exceso de pintura, descargamos. Yo tengo un trocito aquí de tela que ya no me sirve y ahora difuminamos. Tenemos que intentar que no nos queden escalones entre un color y otro, sino todo lo contrario, que esté
unido, que esté uniforme, que sea como una continuación, que esté integrado. ¿Veis? Así. Ahora vamos a coger el blanco, le vamos a dar un poquito, voy a coger otro pincel, simplemente para no mezclar los colores. Voy a coger un poquito de blanco limpio y ahora vamos a darle otra pasada a la parte blanca para que nos quede bien blanquito. Así nos va a resaltar mejor los colores del ojo. Cogemos el azul y le hacemos bien la forma de los ojitos. ¿Veis? Y así nos quedan iguales. Ahora vamos a pintar el negro de la pupila. Con mucho cuidado descargamos en el centro y con mucho cuidado voy a coger este pincel que es más finito. Vamos a darle solamente a la pupila. Primero descargamos en el centro y después arrastramos la pintura. Así evitaremos que se corra y se mueva de sitio. No necesitamos mucha cantidad de pintura, muy poquito, ¿veis? Al centro y ahora lo vamos arrastrando. Mirad, si veis que se os queda muy pequeñita, a veces con la misma pintura vamos tapando. Volvemos a buscar su número y volvemos a dibujar. Y así marcamos de nuevo la zona donde va pintada la pupila. Vamos a coger de nuevo nuestro pincel y vamos a hacer el tamaño original de la pupila. ¿Veis? A veces el bolígrafo de la temperatura de los focos se va borrando y también pues vamos comiendo terreno cuando vamos pintando. Entonces, para tenerlo siempre controlado, siempre a mano la regla. Y en cualquier momento podemos volver a verificar las líneas de marcación. ¿Veis? Así. Vamos a hacer igual con la otra pupila. Ahora vamos a coger nuestro pincel de negro, manchado de negro, y vamos a quitarle todo el exceso que podamos. Vamos a dejar lo que es un pincel seco y vamos a darle una sombra en la parte de arriba. Una sombra muy tenue. Y aquí igual. Ya veis que apenas tengo pintura en el pincel. Solo es una pequeña sombra. ¿Veis? Algo así. Vamos a hacerle ahora la forma del párpado. Vamos a coger un rotulador, un lápiz pastel en color marrón y vamos a hacerle muy suave la zona del párpado que teníamos marcada, y aquí también. Ahora vamos a coger el lápiz blanco y le vamos a dar color blanco justo por esta zona. Esto le va a dar mucha luz a la mirada.
Con el lápiz pastel en color rosa y mientras se secan los ojos vamos a hacer la boca. Mirad, vamos a venirnos por aquí y vamos a dibujar todo el interior de la boquita. Respetando las líneas que tenemos hechas. Ahora cogeremos el lápiz blanco, le vamos a dar luz, vamos a darle aquí abajo, aquí arriba y aquí arriba, justo en estas zonas. Ahora con el lápiz marrón vamos a hacerle la naricita. Mirad, vamos a darle un poquito aquí de sombra, otro poquito aquí de sombra, la parte de arriba y esta parte de aquí. Vamos a dar como una especie de puntada y haremos esta especie de serpiente. Así, no hace falta que esté muy marcada porque es una muñeca pequeñita. Y ahora vamos a coger el color blanco y le vamos a quitar, como hemos hecho antes, hemos dibujado sobre un rosa, vamos a limpiarlo, que creo que no se ve. Mirad, yo simplemente lo paso por el tejido y ahora que ya lo tengo limpito, le hago aquí encima un poquito de luz, justo encima de la nariz. También le doy un poquito por aquí y un poquito por aquí. Esto simplemente es para darle un poquito de luz a la carita de la muñeca. En la parte de aquí abajo le vamos a hacer una media luna pequeñita, así, que le da también un toque bastante chulo. Y ahora con el lápiz marrón vamos a hacerle solo el contorno de la boquita. Nada más, así. Vamos a coger nuestro rotulador permanente y vamos a hacerle la parte interior de la boca. Mirad, vamos a darle la media luna y media luna y aquí haremos otra media luna. Dejaremos que vaya secando. Y ahora vamos a hacerle las cejas. Con el lápiz marrón vamos a hacerle aquí unos pelitos. De más a menos. Y aquí igual. De más grandes a más pequeñitos. Ahora con el rotulador permanente, este finito, le vamos a hacer el contorno de los ojos. Vamos a cogernos desde las líneas que tenemos hechas y vamos a remarcarle todo el ojito. Esto le va a dar una mirada muy bonita. Le vamos a dar igual por la parte interna del ojo. ¿Veis? Cambia muchísimo la mirada. Hacemos igual en esta parte en el otro ojito. ¿Veis?
Y ahora vamos a pintarle las pestañas. Vamos a hacerlas como las que teníamos hechas aquí. Mirad, vamos a cogerle aquí 1, 2 y 3 hacia abajo. Y vamos a hacerle aquí igual. Y aquí vamos a dibujarles. Voy a cogerlo al revés. ¿Veis? Así queda súper guapa. A mí me lo parece. Vamos a hacerle aquí una más y aquí una más. Y ahora vamos a venirnos a hacer estas. Así. ¿Veis? Quedan súper bonitas. Bueno, pues me faltan las pecas. Se las voy a hacer con este otro rotulador que es un poquito más grueso. Con lápiz pastel blanco vamos a hacerle unas marcas dentro de los ojitos, mirad. Y ahora le vamos a hacer los puntos de luz. Vamos a coger el buril por la zona más gordita y le vamos a hacer aquí un punto y aquí otro punto. Y ahora con estos pequeñitos le vamos a hacer aquí unos cuantos, 3. Y ahora vamos a hacerle aquí mis 3 puntitos, que ya sabéis que son los que le hacía a mis fofuchas y que ahora les estoy haciendo a mis muñequitas de tela. Así, de esta forma. Cuando seque le daremos un poco de color, un poco de colorete. Y mientras también vamos a quitarle todo el bolígrafo borrable, pero bueno, más o menos así nos va a quedar. También podemos hacerle un pequeño punto de luz en la parte de arriba, mirad, también quedan muy bonitos. Aquí hacemos esto, simplemente como una especie de línea, pero veis, nada, muy poquito, y también le da un toque muy chulo a la mirada. ¿Veis? Así queda súper guapa. Bueno, yo voy a dejarla que seque, después le voy a quitar todo el bolígrafo borrable y le voy a dar el colorete, que sabéis que para mí el colorete es como si no hubiera un mañana.
Vamos a darle más luz aquí en esta zona para que se vea mucho más guapa, y aquí así, no me digáis que no queda bonita. Voy a quitarle todas las marcas y vamos a ponernos con el pelito.